¿Cómo están? Hoy les voy a contar un poco por qué se llevan adelante impuestos en las viviendas vacías y en qué países del mundo y por qué nosotros estamos planteando que en Argentina también tiene que haber un impuesto a la vivienda vacía. El fenómeno de viviendas vacías empieza a crecer en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 70, cuando la vivienda empieza a financiarizarse. En Argentina, la dolarización de la vivienda ayuda a este proceso, pero en Europa o en Estados Unidos lo que sucedió fue que el sector financiero, los bancos, empezaron a invertir en viviendas. Un proceso más o menos parecido sucede en Argentina, no con los bancos, pero con sectores de poder económico muy fuerte y muy concentrado. Los sectores, por ejemplo, agroexportadores, que tienen cientos de miles de edificios en alquiler o vacíos para especular. El impuesto a la vivienda vacía entonces se empieza a llevar adelante para frenar este crecimiento de viviendas para especular y no para vivir, que generan indudablemente crisis habitacional. Hace que aumenten los precios de los alquileres, aumenten el precio de las viviendas y entonces sea cada vez más difícil poder pagar, por ejemplo, el alquiler. En Francia, desde 1999 existe un impuesto a la vivienda vacía. En Reino Unido existe un impuesto a la vivienda vacía desde el año 2013. En Washington, la capital de Estados Unidos, desde el año 2012 existe un impuesto a la vivienda vacía. Ahí está prohibido tener viviendas vacías por más de 30 días. Si eso sucede, se recarga un 5% sobre los impuestos progresivamente. En Canadá, en Vancouver, si tenés una vivienda vacía por más de 6 meses, tenés que pagar un impuesto sobre esa vivienda del 5%. En Australia se hizo algo muy parecido a lo que sucede en Canadá. En el 2018, toda vivienda que esté vacía por más de 6 meses tiene que pagar el 1% sobre el valor de la vivienda. Insisto con esto, si por la ley de alquileres el mercado está que trina, imagínense con un impuesto a la vivienda vacía. Nos venimos un poco más para acá, en Montevideo, Uruguay. Si una vivienda está vacía por más de un año, tienen que pagar el 100% más sobre los impuestos. En Dinamarca el límite para tener vivienda vacía es de 6 meses. En Bélgica, hace muy poquitos días, prohibieron tener viviendas vacías. La discusión sobre la especulación con viviendas durante la pandemia y post-pandemia tomó mucha más fuerza en todo el mundo. Para sobrevivir, para cuidarnos del COVID, el lema fue quédate en casa. Y ahí pudimos ver la crisis enorme que hay de acceso a la vivienda en el mundo y también en Argentina. La vivienda vacía para especular es un problema que empieza a ser cada vez más grave y que los gobiernos empiezan a intervenir. Por supuesto, estamos hablando de países que ya tienen regulación del precio del alquiler, que tienen regulaciones del precio de venta de las viviendas, regulaciones del metro cuadrado y que entonces ahora avanzan por un impuesto a la vivienda vacía. En Argentina es indudable que necesitamos seguir avanzando porque estamos muy atrasados en materia de regulación del mercado inmobiliario. Pero hay algunos problemas y es que el Estado no tiene ningún tipo de medición sobre el precio del alquiler, sobre el precio del metro cuadrado, sobre el valor de venta de las viviendas y que entonces, si el Estado ni siquiera sabe qué es lo que sucede, es muy difícil que se lleven adelante políticas públicas para solucionarlo. Entonces es fundamental que sigamos insistiendo con que el derecho a la vivienda, que hoy es un negocio, no es un derecho, sea materia de cualquier Estado, nacional, provincial y municipal. Garantizar el derecho a la vivienda es fundamental para poder garantizar el resto de los derechos básicos. Nadie puede tener trabajo si no tiene un lugar donde dormir. Nadie puede mandar a sus hijos a la escuela si no tienen un lugar donde dormir. Y nadie puede tener salud si ni siquiera tiene un lugar donde dormir. Soy Gervasio Muñoz, esta fue la columna de vivienda para c5n.com.